Hola, Dios les bendiga en gran manera. Espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo, que se reúne en Barranca Bermeja. Voy a compartir una reflexión sobre una persona que grita, aquí está Dios. Somos muchísimos miembros en la iglesia y por eso es el título, son pocos, ahí no está Dios. Saben, hermanos, a mí no me frustra que en la congregación aquí en Barranca Bermeja no somos muchas personas, pero yo hago la pregunta, si una iglesia tiene una multitud de personas, ¿eso significa que en ese lugar esté Dios? La respuesta es no. Pero lamentablemente muchas personas miden por la cantidad de personas la verdad de Dios. Y aquí es donde debemos reflexionar. Si son muchas personas, eh, eso no es certeza que estén predicando la verdad. Pueden estar equivocados. Para saber la verdad de Dios no es por la cantidad de personas, sino por lo que enseña y se practica. Esos son puntos fundamentales para saber si allí está Dios. Y hay unos pasajes bíblicos que todo cristiano debe tener presente para no desviarse de las cosas de Dios. Y es 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 de Corintios 4:6. Dice en la palabra de Dios para todos. Hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa, solo obedezcan lo que está escrito. Y 1 de Corintios 4:6 entonces enseña eso, a no ir más allá de lo escrito, como enseña Mateo 4:4 también, hablar con un escrito está. Y yo me gusta poner un ejemplo basado en 1 de Corintios 4:6. Es un ejemplo. Por ejemplo, Dios ha dicho que es solo color azul, pero a Panchito, a Pablito, a, a José, le dijeron no está mal en añadirle amarillo. Y la persona acepta. El resultado de la voluntad de Dios, como Dios ha dicho que es color azul, más el pensamiento humano, el color amarillo, esto se convierte ya en un color verde. Y ahí es cuando uno reflexiona, bueno, Dios ¿por qué color viene? ¿Por el azul o por el verde? Y entonces ahí es cuando entendemos que a la voluntad de Dios no le podemos añadir pensamientos humanos, enseñanzas humanas. No podemos mezclar lo que Dios ha establecido con lo que a nosotros nos guste, con lo que a nosotros nos parezca. Que la excepción, el no veo mal, eso nos aleja de la voluntad de Dios. Y ahí es cuando recordamos, por ejemplo, como enseña Mateo 7:22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, esto es punto fundamental. Otro punto fundamental que debe tener el cristiano es Hebreos 12:14, que nos dice, busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este punto es importante resaltarlo. Podemos, como cristianos, saber libro, capítulo, versículo, presentarlos, explicarlos, pero si no actuamos de la manera que Dios manda, nos estamos autoengañando. Esto es importante tenerlo presente, así usted sepa mucho de Biblia, así usted la explique muy bien, sea el mejor orador,
el mejor escritor haciendo artículos, pero si usted no pone, usted no actúa conforme a la voluntad de Dios, pues uno se está engañando, como enseña 1 Corintios 9:7. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Entonces aquí es importante no autoengañarnos, sino que nuestra predicación vaya también con nuestro ejemplo. Ahora, volviendo al tema, quiero resaltar que Dios nunca ha necesitado de multitud de personas para enseñar su verdad, para mostrar su poder. Y esto, por ejemplo, hoy en día nos lo enseña la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16-17, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. En la palabra de Dios encontramos lo que Dios quiere para nuestra vida, cómo ser salvo, cómo mantener siendo salvo, y la verdad de Dios no se mide por la cantidad, sino por lo que está escrito. Entonces, pregunta, ¿dice que su verdad se mide por la multitud? Pues sabemos que no es así. Ahí recordamos los ejemplos del pueblo de Israel. Por eso decía en un principio, Dios no necesita de multitud de personas para mostrar su verdad o para mostrar su poder. Y ahí recordamos a Gedeón en Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Aquí nuevamente resaltamos que Dios no necesita de multitud para mostrar su poder. Ahora, esta persona que me dijo: oiga, aquí está Dios porque somos muchísimos y ustedes son pocos. Esta persona cae en orgullo, en decir que ellos son muchos y que ahí está la verdad. Pero hago la pregunta, ¿eso es certeza de la verdad de Dios? Sabemos que no es así. Aquí es donde también es importante resaltar que no siempre la mayoría tiene la verdad. Pueden estar equivocados y la minoría puede tener la razón o viceversa. Es decir, no podemos decir que por ser muchos tienen la verdad ni que por ser pocos también tienen la verdad, no. Si son muchos pero actúan conforme a la voluntad de Dios, hablan conforme a la voluntad de Dios, pues allí está Dios. Igualmente si son pocos, si hablan y actúan conforme a la voluntad de Dios, pues allí está Dios. Pero la única guía para saber si Dios está con nosotros es la palabra de Dios. Por eso resaltaba 1 de Pedro 4:11, que son puntos fundamentales, 1 de Corintios 4:6, Mateo 4:4, y no olvidando Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Esto es importante tenerlo presente, mis amados hermanos y amigos. Aquí es donde debemos entonces, según como podemos ver en la palabra de Dios, que no es por la cantidad ni porque sean minorías, sino por lo que dice la palabra, es no dejarnos llevar por lo que digan, sino por lo que enseña la palabra de Dios. Es decir, a usted le van a presentar una enseñanza, pues consulte con la palabra de Dios si es cierto lo que esta persona está enseñando. Importante leer el contexto del texto, no aislar un versículo, porque un versículo saca muchas enseñanzas. Esto es muy claro. A mí me gusta, hay un ejemplo muy claro sobre cómo tuercen un versículo bíblico. Vamos a buscarlo. Eso está en Hechos 16. Vamos a buscarlo, Hechos 16, versículo 25. Vamos a ver, Hechos 16, versículo 25. Es el del carcelero de Filipos. Aquí pueden ustedes aprender cómo se tuerce un versículo. Y ese es el pasaje más famoso para muchas personas. Ahí me están llamando. Bueno, vamos acá a leerlo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si te presentan ese versículo nada más,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, usted dirá, oiga, nada más es creer, nada más es creer en Jesucristo y voy a ser salvo yo y mi casa. Si nos quedamos solo en el versículo 31. Pero, si seguimos leyendo, entendemos el por qué va a ser salvo él y su casa. Y él tomándolos, y le hablaron la palabra del Señor a él, esto cuando dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, es el Evangelio. Pablo y Silas les pusieron el Evangelio. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que los que estaban en la casa del carcelero entendían el mensaje que el apóstol Pablo y Silas le estaban exponiendo. Y dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa. Ay, aquí me adelanté, perdón, me adelanté un versículo. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Aquí vemos el arrepentimiento del carcelero. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que esta persona creyó en Jesucristo, creyó el Evangelio y fue bautizado para el perdón de los pecados. Y llevándolos a su casa le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces aquí es importante si observamos, creer en un solo versículo, pues no nos lleva a la verdad de Dios. Por eso es importante continuar leyendo. Esto todo cristiano lo debe tener presente, no aislar un versículo bíblico. Ahora, volviendo otra vez al tema, no me siento mal cuando me dicen que somos pocos. Y la verdad yo me siento contento, mis amados hermanos y amigos, con los miembros que conformamos la congregación y los que se han añadido recientemente, porque buscamos a Dios de corazón. Entendemos que la voluntad de Dios no está en lo que José diga, sino lo que la palabra de Dios enseña. Y su palabra prevalece sobre todo, mis hermanos. No es lo que a mí me guste, lo que piense, lo que yo crea, es lo que Dios dice. Esto es importante resaltarlo. Y aquí es donde quiero terminar esta reflexión. Es que Dios no está en una iglesia por la cantidad de personas que la conforman. Eso ténganlo presente. Dios no está en una congregación por las personas que la conforman, sino por su verdad. O sea que si en su congregación son pocos, pues no se sienta mal por eso. Ahí también nos motiva a nosotros a salir a predicar, a nuestros familiares, a nuestros amigos, por las redes sociales, por un mensaje. Utilicen cualquier medio que ustedes tengan en disposición para predicar el Evangelio. Esto es importante también hacerlo, es un mandamiento de Dios. Pero no nos debemos sentir mal porque seamos pocos. Seamos muchos, seamos pocos, pues todo está en lo que se enseñe. Y ojalá que todos estemos con ese pensar que es hablar conforme a las palabras de Dios, que allí es donde está la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para el ser humano. Entonces este era el mensaje que quería compartir el día de hoy. Esta pequeña reflexión, pues esta persona me dice, no, pues allá no está Dios porque usted vea, son poquitos, aquí somos muchos. Yo como que, uy, no, se está autoengañando. Pues todavía tiene tiempo de arrepentirse porque pues tenemos vida y mientras tengamos vida hay esperanza. Pero quise hacer esta reflexión por eso que me dijeron, porque aquí somos pocos. Entonces, este era el mensajito que quería compartir. Terminé el escrito de esta forma: somos pocos aquí, pero nos alegramos de poder entender que no necesitamos una gran multitud para que Dios nos escuche. Entonces, esto es importante también tenerlo presente.
Este era el mensaje que les quería compartir. Recuerden 1 de Pedro 4:11. Aprendamos ese versículo. 1 de Corintios 4:6, Mateo 4:4. Y este también, muy importante, Hebreos 12:14. Busca la paz con todos. Pues nosotros no fomentamos la guerra, sino la paz y la santidad. Como decía en un principio, usted puede saber mucho de Biblia, pero si usted no aplica lo que sabe en su vida, pues se autoengaña. A veces creemos que solo con saber la palabra de Dios es suficiente. No, hay que ponerla también en práctica. Esto es importante tenerlo presente. Que nuestra predicación vaya con nuestra práctica. Entonces este era el mensaje que quería compartir el día de hoy. Espero que sea de gran edificación para todos. Y recuerden, Dios no necesitó de una multitud para enseñar su verdad y para mostrar su poder. Ahí recuerden, por ejemplo, el ejemplo de quién, a ver, de David Goliat, David pequeñito y Goliat gigante. De Gedeón, Dios redujo el ejército para que el pueblo de Israel no se creyera que gracias a ello fue la conquista, la victoria, sino que fue gracias a Dios. Ahí tenemos la historia entonces de Gedeón. Entonces, me viene a mi mente ya para terminar también Elías. Elías es un gran ejemplo para esta enseñanza. Él solo se enfrentó a todos los profetas de Baal, que eran en total 450 profetas. Si eso está en Primera de Reyes 18:21. Ahí pueden confirmar que Dios solo necesitó a Elías para derrotar a los profetas de Baal. 1 contra 450 profetas. Aquí vemos que Dios no necesitó de gran multitud para mostrar su poder. Entonces este era el mensaje que les quería compartir. Espero que sea de gran edificación. Que Dios les bendiga en gran manera. Cualquier cosa que necesiten, preguntas, hablar. Aquí está este servidor. Me pueden escribir ahí al Messenger o al WhatsApp. Ahí está el WhatsApp también. Estoy para servirles. Y que Dios les bendiga en gran manera a todos.